Buenas tardes, les damos la bienvenida al conversatorio Mujeres, Cambio Climático y Acceso a Justicia, herramientas para la intervención judicial con perspectiva de género. Esta actividad tiene como objetivo generar un espacio de diálogo interdisciplinario para analizar la problemática ambiental con perspectiva de género, integrando enfoques científicos, jurídicos y sociales. Se encuentran presentes la señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Emilia María Valle. También nos acompaña la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel Grillo. La defensora general, Alicia Alcalá. Nos acompañan también magistradas, magistrados, funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados del Poder Judicial de Chaco, como de otros poderes como ser Jujuy, Catamarca, Santa Cruz, Corrientes, entre otros. Nos acompañan las funcionarias de las fiscalías rurales del interior de la provincia y también nos acompañan integrantes de los otros poderes de la provincia. Para dar inicio al conversatorio, vamos a escuchar a la señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Emilia Valle, quien nos ofrecerá unas palabras de apertura. Doctora, la escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por concurrir a esta convocatoria, concurrir de manera virtual en relación a una temática tan trascendente como es mujeres, cambio climático y acceso a justicia, de la mano en esta primera etapa de importantes, destacadas disertantes, tales como la licenciada y doctora en Ciencias Antropológicas Diana Lenton, la licenciada en Periodismo Luciana Mignoli y, por supuesto, nuestra querida Elizabeth, coordinadora de los pueblos indígenas de nuestro Poder Judicial, dicho esto con sentido de pertenencia y no de propiedad. Es un placer realmente participar en la apertura en un momento que es un momento muy particular dentro de la sociedad, dentro del planeta. Me gusta decir que nos veo más que como actores de distintas disciplinas, como ciudadanas y ciudadanos preocupados por el entorno en que vivimos, tanto por nuestras generaciones presentes como por las generaciones futuras, que tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano, equilibrado, que posibilite su existencia en el planeta. Somos testigos de cambios acelerados en los ecosistemas, en la biodiversidad, en el clima. Nos interpelan las consecuencias del cambio climático, del calentamiento global, la extinción de las especies, la tala indiscriminada de los bosques, el uso indiscriminado de tierras fértiles, la transición energética hacia energías renovables, el impacto de la dimensión socioeconómica de lo que es la cuestión ambiental. Las ciencias nos dan muchas respuestas, soluciones innovadoras para que podamos construir un futuro resiliente, pero sin embargo la justicia es absolutamente necesaria para garantizar en principio que la sociedad, que los grupos vulnerables no sean los que más sufran las consecuencias de esta crisis, que justamente son los que menos han contribuido a causarla. Y en este sentido, nosotros, como justicia, tenemos la obligación de hacer que sus voces sean escuchadas, sus derechos sean defendidos, sus necesidades sean atendidas. Y por supuesto que es un desafío tremendo enfrentar la desigualdad de género con el cambio climático, porque el cambio climático no es imparcial en relación a las cuestiones de género, porque a quienes más afecta precisamente es a niñas y a mujeres en lo que hace a sus medios de vida, a su seguridad, a su salud, y en particular dentro de este grupo que de por sí es vulnerable, más aún si hablamos de mujeres y niñas con discapacidad, indígenas, migrantes, las que viven en zonas rurales,
por lo cual nosotros entendemos que es fundamental el acceso a justicia para empoderar a las mujeres, para que defiendan sus derechos, para que puedan participar en esa toma de decisiones que afectan sus vidas, su comunidad y en particular por qué pensamos en que tenemos que empoderar a estas mujeres. Primero porque son las que más defienden el ambiente, porque son agentes de cambio y porque son la columna vertebral, las mujeres, de la resiliencia. Entonces me parecen alentadoras, y voy a ir cortando acá porque en realidad todas lo que queremos es escuchar a quienes nos van a disertar en el día de hoy. Creo que son muy alentadoras actividades como la de hoy, donde se tienden puentes entre la justicia de género con la justicia ambiental para lograr siempre la construcción de una justicia más justa, mejor, más eficiente y mucho más accesible, con esa mirada especial a sectores vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valle. Vamos a recordarle a las y los asistentes, por favor, mantener sus micrófonos silenciados y encender sus cámaras para participar de una manera activa en este auditorio virtual. Les recordamos acreditar su asistencia a través del formulario que vamos a compartir en el chat para luego acceder a la certificación. Bien, ahora les digo que será moderadora en la tarde de hoy Luciana Sampietro, directora del Centro Judicial de Género. Ella será la encargada de presentar a las expositoras de este conversatorio, las cuales compartirán con nosotros conocimientos, experiencias y perspectivas sobre la temática que nos convoca hoy. Luciana, te escuchamos. Gracias, Marina. Muchas gracias a las autoridades, en especial a la señora presidenta del Superior Tribunal, quien activamente acompaña y respalda institucionalmente todas las políticas judiciales de género y de diversidad. Así que, y también tenemos que estar orgullosas en momentos donde hay bastantes malas noticias respecto de las cuestiones de género, que tenemos un Superior Tribunal compuesto por mujeres muy valientes en este sentido y muy firmes en sus decisiones en materia de derechos humanos. Así que muchas gracias por el acompañamiento, por la presencia, y muchas gracias a todos y todas, y en particular, como siempre, al Centro de Estudios Judiciales por su excelencia y su presencia constante. Por supuesto, ya voy a ir a los agradecimientos a nuestras disertantes, pero solamente agregar dos cositas a lo que ya generosamente nos comunicó la señora presidenta. Es que efectivamente creemos que este encuentro era necesario, porque si bien la urgencia de este tema no es de ahora, no es una novedad que hace mucho tiempo venimos enfrentando como comunidades muchísimas cuestiones vinculadas al ambiente, sí nos pareció relevante aportarle a nuestra justicia y a la comunidad en general herramientas desde lo jurídico, desde lo social, desde lo científico, en este caso desde lo antropológico, herramientas útiles para la evaluación y el abordaje de los casos, con un fuerte espíritu, como decía hoy, como nuestras mujeres en los cargos más altos, de valentía, de sostener, de actuar sin miedo, de actuar de oficio. Muchas de estas situaciones, generalmente cuando la justicia interviene, ya interviene tarde. Muchas son situaciones que ya no son posibles de reparar por las características específicas que tienen y por los daños profundos que generan en las comunidades. Las familias que tienen que trasladarse forzosamente, las cuestiones de salud, como decía la doctora Valle. Así que tenemos situaciones de todo tipo, pero bueno, el Poder Judicial del Chaco está dando pasos en ese sentido, está fortaleciendo la capacitación en Ley Yolanda, está trabajando en el marco de los convenios y tratados e instrumentos que se han firmado en materia de derecho ambiental, que de hecho, como suele ser en cuestiones de género y de grupos en situación de vulnerabilidad, se llega a los instrumentos internacionales por la lucha y por la sangre de las personas que trabajan en pos de defenderlos. La América Latina lamentablemente lidera el ranking de personas defensoras del ambiente que son asesinadas por llevar adelante sus actividades. Por lo tanto, nos pareció un tema de profunda relevancia. Y por supuesto, ni hablar de que desde el Chaco, desde el norte del país, tenemos muchísimas cuestiones que atender. Y bueno, si nuestras comunidades sufren, sufre el mundo entero. Así que aquí estamos para aportar un pequeño granito de arena. Y por supuesto, muy agradecidas a la presencia de nuestras expertas que
como tantas luchadoras en este sentido, ponen el cuerpo y ponen sus saberes y su espíritu en estas cuestiones. Recordarles, como yo siempre fan, nunca no fan de Rita Segato, que como ella nos recuerda, los cuerpos de las mujeres son equiparables a los territorios y la lucha por los territorios nos convoca profundamente a quienes somos mujeres porque nos vuelve, nos trae a ese recuerdo ancestral y atemporal en el que así como los modelos patriarcales, extractivistas, individualistas, mercantilistas, etcétera, sometieron y someten históricamente a las mujeres, de igual manera lo hacen con los territorios. Así que bueno, aquí estamos para poner diques de contención, para generar nuevas ideas, para encontrar elementos para poder salir de la caja y encontrar respuestas creativas y oficiosas para atender a estas cuestiones. Espero que este sea el primero de muchos encuentros en los que podamos seguir poniendo en agenda esta temática. Y hoy, desde la antropología, la academia, el periodismo, desde la justicia, les recuerdo que son 2 encuentros, que esperamos tenerlos a todos de nuevo el 25 en la segunda charla. Pero hoy, generosamente, estarán con nosotros la doctora Bien, Diana Levy como la presidenta. Luciana, antes de presentar a las capacitadoras, si te parece, vamos a darle la palabra a la doctora Valle y después Sí, continuamos. No, solamente agregar una omisión imperdonable, pero lo hice antes de que estuvieran todas las personas que se sumaron. El reconocimiento y el agradecimiento profundo a todo el equipo del Centro de Estudios Judiciales, del Centro Judicial de Género, a todas las personas que han posibilitado y que participan en calidad de disertantes generosamente en estos 2 encuentros. Simplemente eso y muchas gracias a todos por participar. Eso nomás. gracias, doctora. Pues bien, y como siempre, en estos casos, las mujeres destacándose por su trayectoria, pero vamos a hacer la presentación sintética. Diana es doctora en Ciencias Antropológicas por la UBA, es investigadora del CONICET en temas que incluyen políticas indigenistas, militancia indígena por derechos colectivos, defensa de los territorios y conflictividad actual con los avances extractivistas. Dirige el equipo de antropología de política indígena e indigenismo en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tiene varios premios, entre ellos el Memorial de la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, otorgado por el Servicio de Paz y Justicia. Es cofundadora de la Red de Investigadores en Genocidio y Pueblos Indígenas y tiene una participación activa en instancias políticas y judiciales, como lo fue, y esto nos toca muy cerca, el juicio por la verdad sobre la masacre de Napalpí, que tuvo sentencia en el 2022 en la ciudad de Resistencia. Por su parte, Luciana Mignoli es licenciada en periodismo, es activista feminista, docente e investigadora. Integra la red de investigadores en genocidio y política indígena en Argentina. Ganó también el premio Lola Mora al periodismo especializado en género y en 2019 fue becada por Amnistía Internacional y el Women's Equality Center para narrar historias de niñas indígenas forzadas a maternar. Además, coordina la Diplomatura de Equidad de Género en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires junto a la Universidad Nacional de La Plata y es docente de posgrado de la especialización en Políticas de Género y Diversidad de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A ellas, después de su exposición, las acompañará nuestra querida Elizabeth González, que es coordinadora integral de los pueblos indígenas por el Poder Judicial del Chaco. Ella es miembro del Observatorio Itinerante de Derechos de los Pueblos Indígenas, es la primera mujer indígena funcionaria pública de la provincia del Chaco y es colaboradora activa de la Cátedra Libre de Derecho Constitucional Indígena Ricardo Altave de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Así que bueno, con estos honrosos datos de su trayectoria y reiterando el agradecimiento profundo de tenerlas aquí con nosotras, gracias a la virtualidad, que por ahí nos achica las distancias, aunque no nos permite un abrazo, pero desde aquí el acompañamiento total y el agradecimiento. Así que ahora sí, las dejo en su compañía. Muchas gracias. Diana, te Diana. escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo agradezco la invitación a este panel. La verdad que es
Es un tema muy interesante, son temas interesantes y darían para discusiones largas cada uno de los ejes que se plantearon para esta actividad, ¿no? Tanto la cuestión de género, mujeres, cambio climático, acceso a la justicia. De cada uno de ellos, la cuestión de género, la cuestión, lo que está pasando hoy a nivel ambiental y la cuestión del acceso a la justicia, o la visión social, ¿no? Del acceso a la justicia, serían temas en sí mismos muy interesantes, pero también se potencia esto cuando se cruzan estos ejes, ¿no? Y además, algo que nosotros queremos agregar es el ingrediente étnico, ¿no? Que cuando nos llamaron a participar, tanto a Luciana como a mí, en esta actividad o en otras que hemos tenido, nosotros venimos desde el trabajo con comunidades indígenas, ¿no? Así que, bueno, ya sea que le llamemos enfoques interseccionales o no, yo sé que en algunos espacios se discute por ahí la utilización de este término interseccional, por ahí no es aceptado por todo el mundo, pero como sea que lo llamemos, nos resulta muy interesante poder ver cada una de estos ejes, de estas cosas en relación, porque bueno, todos los seres humanos estamos posicionados, ¿no? En el cruce de estos ejes, ¿no? Los que nos tocan vivir, y eso define, ¿no? Gran parte de las relaciones sociales en las que estamos insertos. Así que, bueno, agradezco la posibilidad de estar compartiendo acá con ustedes. Y tanto Luciana como yo vamos a tratar de ser lo más breves posible porque nos interesa después que se abra la discusión, ¿no? Y nos interesa también escuchar al resto de las personas que están acá, que son un montón por lo que veo. Así que, bueno, brevemente les voy a contar que tanto Luciana como yo formamos parte de un equipo o un agrupamiento de equipos de trabajo y de investigación, que es la Red de Investigadores en Política Indígena y Genocidio, que desde hace unos cuantos años, ya hace más de 15 años, ay, se abrió, hay un eco. Bueno, que ya hace unos cuantos años, 15 años por lo menos, venimos trabajando en la reflexión sobre lo que ha sido la política indigenista, se llama la política del Estado Nacional hacia los pueblos indígenas en su territorio nacional, y bueno, esto incluye también las diversidades que se dan a nivel de provincias también, ¿no? Pero digamos, cubrimos más que nada el espacio nacional, y la idea era confirmar o poner a prueba el concepto de genocidio y también otros conceptos que vienen asociados, más que nada para producir documentación, producir archivos que se nos decía que no existían, que no estaban disponibles, que la violencia del Estado contra los pueblos indígenas no había dejado huella o documentaciones que pudieran ser estudiados científicamente. Y nosotros sabiendo ya por trabajos previos en archivos y sobre todo por trabajo previo que teníamos en las comunidades indígenas, sabíamos que esto sí se podía trabajar, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a juntar, a recopilar información proveniente de archivos, no solamente estatales, que sorprenden muchas veces por la cantidad de información que hay en archivos, donde se nos decía que no había esta documentación. La documentación está en los archivos, siempre estuvo, más allá de que en algún caso se pueda haber destruido documentación, pero hay documentación suficiente. Lo que pasa es que, bueno, tal vez generaciones anteriores de profesionales, de investigadores, no habían ido a buscar esto que nosotros buscamos, ¿no? O habían dejado de lado ciertas informaciones. También, bueno, hay muchísima documentación en archivos particulares, hay coleccionistas, hay familias que en algún momento hemos podido ubicar, que guardan documentos de sus antepasados y que hemos podido consultar, archivos de prensa, muchísimos, también archivos eclesiásticos, la iglesia tiene muchísima información, sobre todo de la época de las misiones que han estado en la llamada frontera con los pueblos indígenas, y sobre todo, algo que hasta hace unos años no se tenía en cuenta, pero que hoy sí, por suerte, se está empezando a tener en cuenta, que es la historia oral, es la memoria de las comunidades, y es la memoria de quienes han sido víctimas de las violencias estatales, que hoy lo pueden contar, hoy se animan a contarlo, y que saben que tiene un valor y que va a ser escuchado, ¿no?
La academia, a la que pertenecemos nosotras, durante mucho tiempo desechó los testimonios orales, ¿no? Para que algo sea considerado documento tenía que estar escrito, ¿no? Entonces, muchas veces la parte de la historia que podían contar las víctimas no era reconocida porque no era historia escrita, ¿no? Y nosotros empezamos a trabajar poniendo en relación muchos de estos archivos. Hay una historiadora de Río Negro que se llama Pilar Pérez, que tiene como una imagen para esto. Ella habla del archivo estallado. Dice que el archivo de las víctimas de la represión, no solamente cuando hablamos de pueblos indígenas y de lo que ha sido el genocidio respecto de ellos, sino podríamos extrapolarlo esto a víctimas de otras represiones, de otros procesos históricos, habla del archivo estallado. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes una imagen en la cual estalla un archivo y justamente en el centro de lo que sería ese archivo, donde uno iría a buscar y piensa que tendría que haber un archivo sobre eso, no hay nada. No tenemos un archivo sobre las campañas militares contra los indígenas que centralice esa historia. No hay un archivo de la cuestión indígena en Argentina que sea específico y oficial para eso, por lo menos a nivel nacional. ¿No? No es lo mismo, algunas provincias tienen, y en el Chaco, por ejemplo, a través de todo lo que se ha trabajado sobre Napalpí, por ejemplo, se ha constituido ahora un archivo. Pero, pensemos anteriormente, no había un archivo sobre esto, y sí empieza a aparecer la documentación a medida que nos alejamos de ese centro, ¿no? Y el trabajo del investigador muchas veces es ir y juntar, ¿no? En muy distintos lugares, y a veces donde no se espera. Hemos encontrado documentación sobre el nordeste, políticas en el nordeste del país, tanto Chaco como Formosa, como Corrientes, por ahí en archivos en Mendoza, en Neuquén, y hemos encontrado cuestiones sobre el destino de los prisioneros de la campaña del desierto en Patagonia, se ha encontrado por ahí en Córdoba, por ejemplo. Entonces, hay que ser, acá aparece un comentario que dice hay que ser creativo. Claro, hay que ser creativo y hay que usar la imaginación, ¿no? ¿Dónde puede estar? Y también, bueno, juntar datos a veces de los lugares más inverosímiles, ¿no? Y a veces, bueno, las cosas van llegando porque son muchos años de trabajo también, ¿no? Y por suerte ahora hay muchos equipos que están trabajando en las distintas universidades, no somos nosotros solos, hay muchos colegas historiadores, antropólogos, comunicólogos, artistas también que buscan, que investigan, ¿no? El tema de lo que han sido las campañas, sobre todo las campañas militares, las grandes campañas militares contra los indígenas, los que se han llamado la campaña del desierto en el sur, y que también algunos llamaron campaña del desierto, en el caso de Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, no era un tema de investigación, sino que era más bien, había un discurso oficial, ¿no? Y no había digamos, un aval académico para investigar estos temas. Cuando nosotros empezamos, nos decían que no era un tema científico de investigación, es decir, que si yo lo quería presentar al CONICET, por ejemplo, como mi tema de investigación, por ahí no me lo iban a aceptar porque se consideraba que era un tema político y no científico, ¿no? Y la antropología, por ejemplo, se dedicaba a estudiar costumbres, no sé, iban a comunidades que tenían un registro y donde la gente tenía un recuerdo sobre lo que habían hecho los militares con sus antepasados o cómo les habían quitado la tierra, y los antropólogos registraban mitos y leyendas y los nombres de los animales y cuestiones así de un corte muy simbólico, y dejaban los temas de la violencia política y de esta historia para el conocimiento y para, en todo caso, a veces incluso con el compromiso político, pero no quedaba incluido dentro de los temas a discutir, ¿no? Bueno, hoy en día son temas a discutir, y además nos sorprende a veces y nos llena de alegría que también vemos que por fuera del ámbito académico, en lo que sería la recepción social, ¿no? de estos temas ha sido muy, muy buena, muy positiva, y mucha gente también por fuera de la academia hoy está interesándose en estas cosas y habla y puede tener una opinión acerca de lo que ha pasado, ¿no? Nosotros hablamos de genocidio porque, siguiendo la definición de Naciones Unidas de la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, así se llamó la convención, que se reunió en 1948, y que se reunió con los fines de crear conceptos que pudieran aplicarse para el juicio a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial,
para juzgar el genocidio cometido por los nazis contra el pueblo judío y contra otros pueblos eslavos, gitanos, etc., y contra otros sectores sociales. Es decir, es un concepto que surge para ser aplicado en los tribunales internacionales, Nuremberg, etc., y además para ser aplicado retroactivamente. Y esto es muy importante porque muchas veces se nos dice que no se puede juzgar, ¿no?, determinadas cuestiones con conceptos que surgen después. Bueno, acá tenemos un caso en que ha sido creado para aplicarse retroactivamente, ¿no? Y hay una serie de definiciones que surgen del documento de esa convención, donde se dice, bueno, constituye delito de genocidio, y hay una lista de acciones que van desde la matanza pura y simple, con propósitos de exterminio de un pueblo, hasta la provocación, ¿no?, la generación de condiciones de existencia que afecten la salud física y mental, dice, ¿no?, de del pueblo que está siendo víctima de este genocidio, y también algunos hechos como, por ejemplo, cuando se quitan niños del pueblo que está siendo víctima del genocidio para ser criados por el grupo opresor, el grupo que está cometiendo el genocidio. Y esto que nos trae enseguida asociamos con la última dictadura militar, hay que decir que en nuestro país fue moneda corriente con los pueblos indígenas desde la llegada de los españoles. El quitarle los hijos a los pueblos indígenas a medida que iban siendo sometidos fue utilizado como arma de guerra también, así como también la violencia sexual contra las mujeres y contra las niñas, fue utilizado como arma de guerra, tanto por los españoles como luego por los soldados del Ejército Nacional. Sobre eso hay infinidad de documentación, ¿no? Y este aspecto que hoy en día se conoce como trata de personas, ¿no?, que es el tráfico de niños y también de adultos, pero que en el caso de los pueblos indígenas se ha dado sobre todo con mujeres y niños, después de las campañas al desierto de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, fue con el propósito, por un lado, de terminar de someter a esos pueblos. Por eso fue utilizado como arma de guerra, porque se sabía que, por ejemplo, en Pampa y Patagonia se dice explícitamente, están los partes militares, están las órdenes de los documentos, dice, por ejemplo, para atrapar a Pincén, uno de los caciques que le dio más trabajo al ejército, para atrapar a Pincén hay que atrapar a sus mujeres e hijos, ¿no? Porque entonces Pincén se iba a presentar, se iba a rendir, ya que no lo podían atrapar, se iba a rendir para que no se lleven a sus mujeres e hijos a otro lado para poder reunirse con sus familias, ¿no? Y es lo que sucede, atrapan finalmente a Villegas, el coronel Villegas atrapa a las mujeres e hijos de Pincén, y Pincén se presenta con los hijos que todavía estaban con él, y termina en Martín García. ¿Qué es Martín García? Una isla en medio del Río de la Plata, que pertenece hoy, en una época pertenecía a la Armada, hoy pertenece, después de la Constitución, de la reforma de la Constitución en el 94, pertenece a la provincia de Buenos Aires, que se utilizó con muchos fines, ¿no?, desde la época colonial, pero sobre todo después, durante el siglo XIX, tanto como lazareto, en una época cuando llegaban los inmigrantes de Europa para que estuvieran ahí para ver si tenían enfermedades antes de entrar al continente, como cárcel común para presos comunes, pero también especialmente, ustedes saben, como cárcel para presos políticos. Ahí estuvieron Perón, Irigoyen, Frondizi, Marcelote de Alvear, hubo unos cuantos presos políticos que iba, cada vez que había un golpe militar, el presidente que habían quitado del gobierno pasaba un tiempo en Martín García, pero además fue sobre todo cárcel para indígenas, ¿no? Y cárcel para indígenas no porque hubieran cometido delitos, sino por ser indígenas. Entonces tenemos registros de miles de personas que pasaron por Martín García, muchos mueren en Martín García, y esto tiene que ver con uno de los ítems de la definición de genocidio, que es la de que se generan condiciones de existencia que dañan la salud física y mental de los indígenas, estando hacinados en Martín García y viniendo después de un periodo de guerra, que la gente está desnutrida, está con traumas físicos y mentales, está a veces herida, se agarraban enfermedades, ¿no?, que en ese momento no tenían cura y que ellos no tenían defensa, sobre todo la gripe y la viruela. Morían no solamente los indígenas, morían los no indígenas también que estaban en esos lugares,
pero los indígenas en una proporción muy alta porque fueron pueblos enteros que llevaron a Martín García. Y cuando Martín García se saturó de gente, empezaron a llevar a Balcheta, por ejemplo, que está en el Río Negro, la aldea de Balcheta, que era un fuerte, después fue una estación de tren, ahora hoy es un pueblo, una ciudad, pero que tuvo un campo de concentración, y cuando decimos campo de concentración no es por hacer una analogía con el nazismo, que es lo que más nos asociamos a campo de concentración o con la última dictadura, sino porque es un vocabulario militar que se utilizaba en la época. El campo de concentración es un campo que está cercano al regimiento donde se concentran civiles, ¿no? Estos civiles pueden ser prisioneros de otro pueblo, del pueblo contra el que se está haciendo la campaña, o pueden ser civiles que a veces incluso eran hasta familias de los soldados, ¿no? Pero estos campos de concentración existieron a lo largo de las campañas, ¿no? Sobre todo las de Pampa y Patagonia. Y en estos campos de concentración se concentraba la gente no para matarla, o sea, no eran campos de exterminio como eran los campos de concentración en Europa durante la Segunda Guerra o los centros clandestinos de detención durante la dictadura, sino que eran campos para concentrar a la gente, como dice su nombre, mientras se decidía qué hacer con ellos y a dónde se los iba a enviar. Y a dónde se los iba a enviar es porque el plan para la gente indígena, el plan de la generación del 80 fue que no volvieran nunca a su territorio, ni siquiera una vez terminadas las campañas, sino que iban a ser distribuidos como mano de obra forzada, es decir, parece que la palabra esclavitud queda fuerte. Nos han dicho en algún momento que para que se pueda hablar de esclavitud tiene que haber un mercado de compraventa de esclavos. Bueno, acá no había, o no sabemos si por izquierda no había, pero bueno, oficialmente no había una compraventa de esclavos, pero sí había personas que iban a ser destinadas a trabajar toda su vida en los cañaverales, en los obrajes, en las industrias, en las estancias, y sobre todo en el caso de las mujeres y los niños como personal doméstico durante toda su vida, porque era un contrato que nunca se iba a terminar porque nunca iban a dejar de ser indios. Entonces, mientras en los campos o en cárceles como Martín García la gente cumplía una condena y salía, en el caso de los indígenas, cuando salían era para trabajar de manera forzada. Como esto hubo muchas situaciones, en el caso de La Pampa y Patagonia, claramente el proyecto era vaciar el territorio para su entrega a privados, porque bueno, el proyecto económico para La Pampa y la Patagonia tenía que ver sobre todo con la cría de ovejas, la cría de ganado extensivo, sacando en algunos lugares más fértiles como el Valle de Río Negro, donde el proyecto era la agricultura intensiva, pero el resto se destinó a ganadería extensiva en esa época, que no requiere demasiada mano de obra. En el caso del norte del país, lo que han sido las campañas, lo que se llamó el Desierto Verde, campaña al Chaco, campaña contra los guaycurúes, recibió distintos nombres. La diferencia es que el proyecto económico no implicaba erradicación de la población indígena, sino su sedentarización forzada y su conversión en mano de obra. Entonces, lo que tuvimos ahí fueron las reducciones estatales, entre ellas Napalpí, que surge a partir de 1911, se van fundando a partir de 1911, y también las misiones religiosas y también en las comandancias de los fuertes donde se concentraba la mano de obra y por ejemplo, los dueños de los ingenios azucareros pedían, cuando necesitaban la mano de obra, que les manden, ¿no? Y el resto del año estaban concentrados en estos lugares. Estos lugares de concentración de personas, que eran familias, fueron también escenario de varias de las masacres que después, todas juntas estas masacres y estos destinos, configuran lo que es el genocidio, ¿no? en esta región. No solamente podemos recordar lo que fueron las represiones, no solamente en Napalpí, en La Bomba, en el Zapallar, en Villa Ángel, en distintos lugares, ¿no? Donde en el caso del norte de Santa Fe, también donde hubo terribles matanzas. Hoy en día se está tratando de llegar a un juicio por la verdad por la masacre de Obligado, donde ahí tenemos varios de los personajes que también actuaron en la conquista en Pampa y Patagonia, el principal Rudecindo Roca. En general, donde va Rudecindo Roca hay una masacre o hay algo que podía llegar a ser ilegal incluso para la época, tenía sus métodos el hombre. En San Luis, la masacre del Cuadril en 1878, el diario La Nación publica un editorial sin firma, probablemente fue escrito por Bartolomé Mitre, que era el director, donde acusa al gobierno del presidente Roca
y al gobierno del presidente Avellaneda, su ministro de Guerra, Julio Argentino Roca, y al comandante Rudecindo Roca de estar cometiendo un crimen de lesa humanidad contra los ranqueles. Estas palabras, crimen de lesa humanidad, con estas palabras se publica en 1878. Después, Rudecindo Roca va a ser gobernador en Misiones, y en Misiones se provocó, debido a los malos tratos y a la situación en que vivía la mano de obra forzada que habían mandado al ingenio en Misiones, lo que fue una fuga, ¿no?, de prisioneros, también de origen ranquel, que bueno, quedó en la historia de la provincia de Misiones, hasta el día de hoy sigue siendo recordada, y lo que va a pasar en Obligado es que Rudecindo Roca va a mandar una carta. Esa carta la tenemos, la encontraron dos jóvenes investigadores becarios de Córdoba y de Buenos Aires, que encontraron en el archivo de los franciscanos, que Rudecindo Roca le pide a los franciscanos que dirigen la misión de Obligado, donde están los mocovíes, en ese momento los mocoites, que les manden a él una chica de 16 años y un burro. Los pide los dos así en el mismo renglón, y la gente se niega a entregarle una chica al comandante para que se lo mande a Rudecindo, y eso es lo que provoca la represión, una represión fuertísima que acaba prácticamente con esa comunidad mocoit de Obligado, y que hoy en día se está empezando a visibilizar y a llevar a la justicia. Acá tenemos la cuestión, ¿no?, muy patente, esta cuestión que tiene que ver con la violencia de género, el destino para las chicas, que era o ser abusadas o al menos estar siempre destinadas al trabajo doméstico, ¿no? Y acá es donde entramos también en esta cuestión que tiene que ver con el género, porque si bien muchas cosas cambiaron, hoy en día hay legislación que protege a los pueblos indígenas, hay legislación que protege los derechos de las mujeres, hay legislación sobre muchas cosas, también hay legislación ambiental. Pero sabemos que hay ciertas constantes que tienen que ver con lo que los pueblos indígenas llaman, hoy se está hablando mucho, además de genocidio, de terricidio, por ejemplo, ¿no? Muchas organizaciones indígenas están hablando del terricidio, que significa, también se dijo ecocidio, pero terricidio significa no solamente el avance de la economía, de esta economía extractivista que además tiene una impronta colonial, podríamos decir colonialismo interno, donde se apropia de territorios que son pura diversidad y que son pura vida, y los convierte a la vida, ¿no?, a la vida silvestre, a la vida de las personas, a la vida de los animales en mercancía, ¿no?, donde se sacrifica. También las organizaciones indígenas muchas veces dicen no queremos ser zona de sacrificio, ¿no? Eso lo han dicho para la minería, se está diciendo ahora para el litio. Los pueblos indígenas dicen, bueno, entendemos que hay productos, hay recursos naturales, como se pueden clasificar desde el idioma no indígena, ¿no?, desde el idioma blanco, por decir así, los recursos naturales que son útiles, que son necesarios para la economía de todo el país. Pero los que estamos empetrolados somos nosotros, los que estamos con el agua contaminada somos nosotros, los que no podemos tener una expectativa de vida porque nos están fumigando con glifosato cada avioneta que pasa, somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo hay un diseño de la geografía, ¿no?, donde ciertas áreas se preservan para la vida humana? Si yo vivo acá en Buenos Aires, no me va a pasar una avioneta fumigando con glifosato nunca en la vida, pero hay áreas, hay regiones que son casualmente donde viven las poblaciones más vulnerables, entre ellos los indígenas, que son zonas de sacrificio. Es decir, son zonas donde la vida pasa a un segundo plano y queda por debajo de la economía, ¿no? Y eso pasó desde las campañas del desierto para acá y ha sido una constante. Y yo diría que en los últimos años, además con toda la ideología neoliberal, acá hay un comentario que dice no hay más 26.160, claro, porque era, digamos, una de las leyes que protegían la cuestión territorial. Se habla de terricidio porque no es solamente la cuestión ambiental que se podría denominar ecocidio, sino también lo que tiene que ver con los territorios como lugar de memoria, lugar de historia indígena, lugar donde están los antepasados, lugar donde sucedieron todas las cosas importantes de un pueblo, donde está la vida cotidiana y donde están los planes de reproducción, por decir así, de reproducción futura de los pueblos. Los pueblos tienen que tener
no solamente la protección para vivir hoy, sino poder tener la perspectiva de seguir existiendo. Y ese seguir existiendo tiene que ver con el territorio. Entonces, por eso se habla de terricidio, porque lo que está en riesgo no es solamente la ecología entendida en el sentido occidental, sino el territorio, ¿no? Que tiene, digamos, una dimensión mucho más importante. Y además, lo que tenemos es que en estos territorios muchas veces las que van a estar mayormente afectadas, no por una cuestión, digamos, esencial o específica del género, sino porque son las que están ahí en el territorio, van a ser las mujeres, ¿no? Hoy en día, si vemos quiénes están en la defensa, quiénes están en primera línea en la defensa de los territorios, en su gran mayoría son mujeres. Y esto tiene que ver con que las que se han quedado a cuidar los territorios muchas veces son las mujeres, porque en muchas familias, bueno, el varón se tiene que ir a la ciudad para conseguir trabajo, la mujer es la que se queda con la familia, es la que le sigue hablando en su lengua materna a los hijos, es la que transmite las tradiciones, es la que transmite el conocimiento sobre cómo curar, sobre cómo manejarse con las cosas que hay en el territorio, con las plantas, los animales, y también muchas veces es la que recuerda las prácticas religiosas, ¿no? En ese sentido es la protección, podríamos decir, de las mujeres en estos territorios que están siendo arrasados, se hace mucho más necesaria, no porque sean mujeres, sino porque son además el reservorio privilegiado de la cultura, ¿no? Y son las que están en primera línea y por lo tanto, cuando hay represión de la protesta, cuando estamos en momentos como el actual, donde no se permite ni siquiera la expresión de las ideas a veces, y donde vemos que se ha hecho tan violenta la represión en los territorios indígenas, estas mujeres que están en primera línea, porque son las que están ahí en los territorios, van a ser también las primeras en ser criminalizadas, no porque sean ellas solas, pero sí porque son lo que el mercado tiene que barrer si quiere entrar en esos territorios, ¿no? Entonces hemos tenido situaciones horribles, como ha sido en el sur de nuestro país, que todavía no se ha resuelto, la cuestión de las 8 mujeres que se llevaron hace un par de años, ¿no? Por protestar y que terminó una pariendo en el hospital con un policía al lado, donde no había una... Porque lo que estamos viendo ahora es que no hay en esta persecución social y hasta que tiene tintes también raciales, de racismo, eh, muchas veces lo que se está persiguiendo y se está criminalizando no es una acción, no es un delito que se puede haber cometido, sino la pertenencia a un pueblo, que es lo que nos dice justamente la definición del genocidio, ¿no? La pertenencia a un pueblo, esas 8 mujeres, por ejemplo, se las llevaron porque pertenecían a esa comunidad y porque estaban ahí, no porque hubieran hecho nada, ¿no? Entonces, y también se las está llevando, ¿no? En ese caso, por ejemplo, se las llevó con la excusa de que estaban buscando a los varones y estaban esperando que aparezcan los varones. Entonces, se vuelve, ¿no?, a practicar esta violencia de género que está orientada, ¿no?, está siendo utilizada como arma, ¿no? Y que en este caso, donde no hay una guerra declarada, pero sí hasta podríamos decir si no configuran acto de tortura, ¿no? Bueno, lo hemos visto en muchas situaciones y bueno, hay cuestiones que vienen planteándose como situaciones muy graves que tenemos que preocuparnos. Por suerte, bueno, hay espacios como este donde estamos hoy que están sosteniendo la resistencia, ¿no? Y están sosteniendo una bandera de prestarle atención y de defender, ¿no?, los derechos que corresponden tanto a los derechos que tienen que ver con el género como también los que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Pero estamos en una situación muy complicada. Entonces, bueno, eso es lo que quería plantear y le dejo la palabra a Luciana para que hable más específicamente sobre esto, que yo les di un pantallazo general. En todo caso, después si hay dudas, respondemos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, si les parece bien, seguimos con el diálogo. No sin antes también por mi parte agradecer a Luciana, a Celina, a todas las personas que armaron este espacio. La verdad que es una invitación y la transito de esta manera y también convoco a eso, una invitación a pensar, a pensarnos
en clave de estos ejes de mujeres, cambio climático, acceso a la justicia. Para mí también es una emoción muy grande compartir este panel con Elizabeth González, una persona de la que aprendí muchísimo, y ahí cuando Luciana decía mi presentación y algunos incentivos de investigación que había accedido con Amnistía tuvieron que ver justamente con la fuerza que me dio Elizabeth para poder presentarme en algunos proyectos, así que aprovecho este espacio, que es su casa, para agradecerle públicamente su acompañamiento y su trabajo en alianza, siempre codo a codo, como muchas otras personas que están acá en el auditorio. Está por ahí Lourdes Albornoz, una compañera de Aguita de Tucumán. Está Julio Leiva, un comunicador y amigo de Villarrío Bermejito, así que me siento un poco en casa y voy a tratar de hablar poquito, después de toda la introducción tan amplia y tan profunda que hizo Diana, para compartir algunas ideas y sobre todo preguntas para hacernos y para después poder escuchar a Elizabeth. Cuando venía transitando estos días, pensando qué podía aportar desde mi perspectiva en relación a estos temas, que como les decía, para mí es una invitación a pensar y a pensarnos estos temas, estas preguntas. Pensaba siempre que dentro de los estudios del feminismo decimos que la perspectiva feminista es como un lente que una vez que nos colocamos esos lentes, no podemos parar de ver la desigualdad. Escuchamos una banda de música y nos damos cuenta que no hay ninguna mujer, vemos un panel de oradores y nos damos cuenta que la única mujer es la que presenta y no los expositores. Vamos encontrando esa desigualdad de género en distintos aspectos. Entonces, la invitación por ahí es hacer ese cruce que también planteaban desde la invitación inicial y desde las presentaciones entre la mirada que tiene que ver con el género, con el ambiente y también con lo étnico-racial, y que nos pongamos esos lentes como funcionarios, funcionarias, trabajadores del Estado, para detectar esas injusticias, ¿sí?, cotidianas de las que muchas veces somos parte sin decidirlo, sin quererlo, pero porque, como bien narró Diana, se trata de un país y de todos los estados americanos que se conformaron a partir de un genocidio, y a partir de ahí eso estructura la salud, estructura la arquitectura, estructura la justicia, estructura la educación, ¿sí? Ese genocidio nos sigue permeando y nos sigue estructurando, entonces la invitación es a pensar un poco eso en esta breve intervención. Cuando pensaba algunas líneas para hoy, me decía que estos espacios hace un tiempo, en un lugar de justicia, hablar de mujeres, cambio climático y acceso a la justicia eran impensables, ¿sí? Hubo un recorrido para que hoy estemos acá y celebro este espacio y que sea parte de un camino que sigue. Pero, por ejemplo, me preguntaba, hoy podemos preguntarnos cuántas juezas hay en nuestro país y por ahí podemos tener un dato, pero podemos saber cuántos jueces y juezas indígenas hay en nuestro país, ¿sí? ¿Cuántas personas están impartiendo justicia desde su identidad étnico, racial y cultural? Porque en general a veces nos pasa también, si bien son temas muy amplios los que nos convocaron a charlar hoy, me parece que tenemos que definir un poco qué hablamos cuando hablamos de acceso a la justicia. Porque a veces pensamos en el acceso a la justicia y estamos hablando del acceso a los tribunales de justicia, ¿sí? Y sin embargo, hay que preguntarnos qué entendemos por justicia. Justicia es lo que pasa adentro de esos tribunales, cómo generamos un diálogo entre el Poder Judicial y los territorios. Y me parece que este dispositivo y estos espacios de formación justamente se proponen un parate en la vorágine diaria para poder pensar esto. El encuentro de por sí es una invitación a interpelarnos, a pensar en esas formas de justicia y en esa diversidad de cosmovisiones para entender la justicia, y preguntarnos también en este marco de despojo, de criminalización, de extractivismo que narraba Diana,
cómo queremos que sea nuestra justicia. No renunciar nunca, decir, bueno, está bien, hoy tengo estas herramientas, pero ¿qué? Alguien decía en el chat, ser creativos. Bueno, ¿qué herramientas tenemos que inventar para acceder? Porque si solo miro las herramientas que hoy tengo disponibles, por ahí tengo mejor, peor legislación, tengo más o menos dispositivos, pero por ahí lo que tengo que hacer primero es ponerme esos lentes para poder ver esa desigualdad donde hoy no la estoy viendo. Y no es que no la estoy viendo porque no me preparé, no me formé, no tengo sensibilidad, no, simplemente porque tenemos que reconocernos como un producto histórico, ¿sí? Y ese producto histórico está hoy en este encuentro virtual, pensando estos temas. Entonces me preguntaba cómo hacemos para que la justicia sea también un territorio para las mujeres indígenas. ¿Cómo hacemos que la justicia también pueda dialogar con estos roles de cuidado, de protección del ambiente, del reconocimiento de sus demandas, de la escucha, de la reparación también? Porque, y acá me pongo ustedes son quienes saben del ámbito de la justicia y no yo, pero creo que a veces el derecho se narra desde abstractos universales, ¿no? Como que la construcción de los derechos humanos también se narran desde una mirada eurocéntrica, occidental. Entonces me preguntaba, digo, analizaba algunas demandas y algunas cuestiones que llegan, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo hacemos para dialogar con esos estamentos, con esos abstractos universales desde la diversidad de territorios, la diversidad de cosmovisiones de justicia, atendiendo también al sexismo y racismo que sabemos que nos atraviesa, ¿no? Y al genocidio también, que como dijimos antes, son parte constitutiva de nuestra conformación como Estado-nación. La lengua que estamos usando hoy en este encuentro nos está diciendo que hubo un conquistador que ganó y que oprimió, ¿sí?, a muchas lenguas que, como bien narró Diana, las mujeres fueron las que lograron revitalizar muchas de esas lenguas indígenas que hoy se reconocen en nuestro país. Y por otra parte pensaba que a veces hablamos de mujeres indígenas y por lo menos desde mi acercamiento, que es a través de el periodismo y de la red de investigadores en genocidio, pero sobre todo desde los vínculos de afecto con muchas comunidades a través de muchos años y de mucho trabajo conjunto, que en general, no sé si esto pasa también en la justicia, pero hay una mirada de la mujer indígena, y acá Elizabeth lo puede decir en nombre propio, como alguien desprovisto de herramientas, sin agencia, alguien a quien hay que empoderar. Y lo que estamos viendo, y sobre todo en los últimos años, es que hay una agencia de las mujeres indígenas en toda América Latina. Mujeres muy preparadas, defensoras del medio ambiente, que como también dijo Luciana en la introducción, lideramos el ranking de mujeres asesinadas en la lucha por el ambiente. Y acá nombro, por ejemplo, a Berta Cáceres, una líder indígena de Honduras, asesinada en su cama. Ayer hablábamos con Diana y nos recordábamos de Julia Cañumil, que está desaparecida, una defensora ambiental indígena mapuche de Chile, de 72 años. Y los ejemplos son un montón. La criminalización que marcaba Diana, de estas 8 mujeres mapuches en el sur. Las mujeres indígenas son también aquellas con quienes podemos pensar esas herramientas nuevas y creativas para poder mejorar el acceso a la justicia y defender los territorios, ¿sí? No es por ellas, ¿sí?, no son un sujeto a proteger, sino por el contrario, ¿sí?, son quienes están en los territorios y tienen el saber y tienen la creatividad y tienen la memoria histórica para disputar un montón de luchas. Y en eso traigo a las compañeras de la colonia aborigen que hicieron todo el proceso junto con Juan Chico por el juicio por la verdad de Napalpí, Viviana, Fiorella, Julia y un montón de compañeras que son docentes, enfermeras, artistas, que son quienes lograron que sus abuelas y abuelos
dieran testimonios del horror, las que con un montón de mates o tereré y charla hicieron que esas memorias se transformaran en testimonios y que hoy Chaco tenga una sentencia que es mirada a nivel mundial, ¿sí? Como una matanza en el marco de un proceso genocida, y que es histórico. Entonces, herramientas hay, antecedentes hay, y potencia de nuestras compañeras indígenas hay un montón. Mi vínculo inicial con la provincia de Chaco está en Pampa del Indio, y allí aprendí con la Comla Yepí, con un grupo de mujeres el trabajo enorme que hicieron por recuperar, por ejemplo, la toponimia del lugar con palabras digamos, con palabras, no solo sino con palabras que vienen a recuperar otra manera de ver ese ambiente. No es una traducción, ¿sí? No es que están haciendo una traducción de la toponimia occidental a el Comlactac, sino lo que están haciendo es renombrar, renarrar, ¿sí? Esos mundos a partir de esas memorias que recuperaron de sus abuelos y abuelas. Y acá también recuerdo en el momento del COVID el rol fundamental que tuvieron las mujeres indígenas de todo el país para hacer accesible la información en un momento de crisis. Cuando hablamos de los cuidados del ambiente, también hablamos de la salud de las personas, y en el momento del COVID, cuando la información era tan confusa, tan crítica, de tanta gravedad, fueron las hermanas indígenas de distintos pueblos de nuestro país que hicieron adaptaciones, que hicieron traducciones, que intervinieron, ¿sí? Para poder compartir esos cuidados colectivos mientras teníamos a las fuerzas represivas, como pasó también en el barrio Toba, de Gran Resistencia, hablando de que ahí había indios infectados y, digamos, la criminalización y el estigma que permanece en nuestra sociedad, y también, que es un aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la justicia. ¿Cómo generamos herramientas de acceso a la justicia junto con poblaciones que históricamente son pensadas como el malón, ¿sí? Como el malón, se juntan indígenas y nos van a venir a atacar, y esto es un continuo desde las campañas al desierto hasta la actualidad, ¿sí? Y ahí, no sé si terminar, pero para contar por lo menos dos ejemplos que a mí como trabajadora de la comunicación me impactaron muchísimo. Es el ejemplo de Ángeles Rawson y Juana Gómez. Las dos son víctimas de femicidio de un mismo año. Juana Gómez de la zona de Quitilipi, si mal no recuerdo, y Ángeles Rawson era una joven de Ciudad de Buenos Aires. Y me acuerdo la impotencia de ese momento cuando veíamos los medios de comunicación que todo el tiempo estaban hablando del caso de Ángeles, una joven de tez blanca, de clase media, porteña, y el pedido de justicia y la gente indignada con eso. Y Juana, una joven que fue brutalmente violada y asesinada, eran noticias que no nos conmovían, que no nos llegaban. Lo mismo pasó, si bien son casos muy distintos, pero también yo hago esfuerzo de alguna manera una analogía entre Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Cuando desaparece Santiago Maldonado, hay unas manifestaciones multitudinarias que exigen su aparición con vida. Cuando asesinan a Nahuel por la espalda, yo tengo fotos del primer mes de esa convocatoria de justicia, y estaba la doctora Diana Lenton y 20 personas más, y estoy siendo generosa, ¿sí? Porque hay víctimas que no nos duelen tanto, dice Diana, en una nota que le hizo Darío Arandi, que a mí me acompaña hasta hoy. Hay víctimas que no nos duelen tanto si no se nos parecen, y ahí está el genocidio, y ahí está la realización simbólica, ahí está el continuo de ese genocidio que hoy estamos atravesando y que hoy nos encuentra en este lugar. Entonces yo creo
que quienes estamos acá en esta reunión, de alguna manera, hay algo que nos mueve, hay alguna sensibilidad que tenemos para estar este día y hacer un lugar entre las agendas y los trabajos y las tareas de cuidado, porque veo muchísimas mujeres en esas ventanitas. Hay algo que nos mueve y que nos conmueve a generar otras herramientas y otras formas de justicia que tengan en cuenta la cuestión de género y la cuestión étnica. Entonces, como para ir terminando y dejar lugar a Elizabeth y sobre todo a las preguntas, que para mí es lo más importante, el intercambio es lo más importante de cada encuentro. Quiero decir que para mí todas las personas que trabajamos en el Estado no es algo monolítico, no es algo que digamos el Estado es un ente malo, se conformó así y no, el Estado lo hacemos quienes lo habitamos desde muy distintas perspectivas, como investigadores, como policías, como funcionarios, como jueces, como enfermeras, como médicas, ¿sí? Entonces, todas las personas que trabajamos en el Estado somos de alguna manera también parte de la agencia estatal, de algo que no es monolítico, que tiene pliegues, que tiene quiebres, que tiene posibilidades, ¿sí? Como este encuentro. Entonces, ahí mi convocatoria final, que es que como agentes, funcionarios del Estado, si no reconocemos ese genocidio indígena en el que se fundó nuestra nación, y no solo lo reconocemos una vez, si no nos acordamos cada día de ese genocidio que nos sigue atravesando, no vamos a poder comprender por qué hay dolores y víctimas, ¿sí? Y demandas y pedidos de justicia que nos afectan y nos comprometen más que otras. Y no podemos detectar el cisexismo, el racismo, ¿sí? No podemos mirar no solo hacia atrás, porque es fácil mirar hacia atrás y decir qué mal que hicieron Rudecindo Roca, y no, hay que mirar hacia adentro y reconocer nuestras propias actitudes patriarcales, racistas, ¿sí? Y que son parte de esta estructura histórica. Entonces, yo creo que si no podemos mirar eso, si no podemos mirar hacia atrás y hacia adentro, para poder cambiar lo que sigue, no hay igualdad, no hay diversidad, no hay interculturalidad ni reparación posible. Y por supuesto, el tema que nos interesa, tampoco habrá una real justicia. Así que con esas palabras me despido y le paso la palabra, si les parece bien, a Elizabeth, y les agradezco de vuelta por este encuentro, por este espacio y por esta posibilidad de compartir. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Eli, te pido 2 minutitos de paciencia. Muchísimas gracias. Hay unos intercambios muy fructíferos en el chat, pero a mí me gustaría habilitar 2 preguntitas nada más. Una, que nos llegó aquí por el chat también, específicamente dedicada a Diana. ¿Cómo podría intervenir la antropología en el abordaje de un caso de cuestiones ambientales, digamos? ¿Cómo podría haber una situación práctica de aplicación? Y también, esta creo que dirigida a ambas, ¿qué nos pueden decir en relación al estatus jurídico de los indígenas, que no eran esclavos propiamente, pero claramente eran mano de obra forzada y tenían estas situaciones que bien narró Diana al comienzo? Y antes de pasarles el micrófono, agradecer a todas las personas que están presentes. Ahí veo que hay muchísimas personas de grupos que trabajan activamente estos temas. Y también agradecer hay una ahí junto con nuestra compañera del Centro Judicial de Género. De paso, un saludo al equipo del Centro Judicial de Género que está presente. Y Silvana Pérez está, como verán, una imagen un poco borrosa detrás suyo. Tiene un curso entero de psicología, de la carrera de psicología. Así que ahí tenemos en una pantallita, hay como 40 50 alumnos. Muchísimas gracias por hacer también parte de la tarea académica este encuentro. Así que bien, ahora sí les dejo pues, si pueden respondernos y después sí pasamos a Eli. Muchas gracias. Bueno, sí, impresionante la cantidad de gente que está conectada. Qué bueno. Respecto de la pregunta por la antropología, entiendo que en el ámbito de la justicia, ¿no? En realidad hay mucha participación. Los antropólogos hemos participado en
de distintas maneras, ¿no? A veces, bueno, está lo más formalizado, que es como peritos, en caso de peritajes, pero también muchas veces como testigo. Yo he sido testigo, lo que se llama en algunas provincias, en algunos códigos lo llaman testigo experto o testigo de concepto, ¿no? Y también acompañando muchas veces sin una formalización de esto, pero sí acompañando comunidades, ¿no? Y en lo que intervenimos generalmente no es tanto en la parte, digamos, de lo ambiental, donde sí se llama por ahí a biólogos, geólogos, etcétera, pero sí estamos en lo que tiene que ver con la visión social de lo que sucede en las comunidades en relación con lo ecológico, ¿no? En mi caso, yo trabajé muchos años con comunidades que estaban en conflicto con empresas petroleras en el norte de Patagonia, sobre todo en Neuquén, la zona lo que es Cutralcó, Plaza Huicul, ¿no? Y ahí se fueron dando distintas situaciones. Por ejemplo, cuando me inicié en eso era porque eh, después de una situación violenta, donde había habido represión, de una protesta de una comunidad contra una petrolera que había ingresado en su territorio, y el territorio que tienen reconocido por el Estado y mensurado, pero que un día se encontraron con las máquinas de la petrolera adentro, porque esto pasa, como decía Luciana, el Estado no es un bloque, y tenés por un lado los organismos que reconocen los derechos indígenas, y por otro lado tenés la Secretaría de Hidrocarburos, que le da el permiso a una petrolera para entrar, ¿no? Y pasar como Pancho por su casa por una comunidad. Y que te dicen, tenemos el permiso del Estado, ¿no? Y los otros dicen, sí, nosotros también tenemos el permiso del Estado. Pero lo que sucedía era que después de esas situaciones se arman mesas de diálogo, por ejemplo, y lo que me decían en la comunidad era: la petrolera, la empresa viene con su equipo de profesionales, entre los cuales también tienen personas de las ciencias sociales, a veces un antropólogo, a veces un sociólogo, a veces psicólogo, etcétera, además de sus ingenieros, etcétera, y nosotros, dice, estamos medio solos, ¿no? Entonces, bueno, lo que querían era una persona que venga de las ciencias sociales, de la antropología en mi caso, y que pudiera dar cuenta frente a los otros profesionales de cómo era la situación en la comunidad, ¿no? Y ahí, bueno, uno aprende un montón, cosas que jamás me hubieran enseñado en la universidad, uno aprende muchísimas cosas, y además lo que pude ir viendo es cómo fueron cambiando situaciones, porque de estar la comunidad protestando, cortando una ruta, ¿no? Y que haya una represión, y bueno, hay una mesa de diálogo, etcétera, después se pasa a la criminalización más sofisticada, podríamos decir, con personas de las comunidades, generalmente sus autoridades, que quedan en el banquillo de los acusados en un juicio penal por usurpación, o en un juicio civil por usurpación, o en un juicio penal también por violencia, o por distintas figuras que en algunos casos terminan siendo, digamos, figuras penales que tienen eventualmente una condena posible. Yo llegué a intervenir en un juicio donde una de las acusadas podía llegar a tener, una mujer justamente, podía llegar a tener 15 años de cárcel no excarcelable en la provincia de Neuquén por tirar una piedra, ¿no? Entonces, se dan todas estas situaciones, ¿no? Y a mí lo que me han, por lo menos a mí en particular, lo que me han preguntado tiene que ver con cómo es la vida cotidiana, ¿no? Y cómo es, ¿no? Algo que por otro lado digo, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que decía Luciana acerca del acceso a la justicia, en este caso a la gente indígena, tanto varones como mujeres, porque yo era llevada a un tribunal, a una audiencia pública, para explicar cómo es la vida mapuche en el territorio y por qué es importante ese conflicto, por qué ellos salieron a la ruta a protestar cuando eso lo podrían estar explicando las propias personas, ¿no? Y no los están escuchando. Entonces, yo digo, a veces los profesionales no tenemos tampoco, o sea, uno va y ayuda donde puede, eso es verdad, pero también hay que trabajar con el ámbito judicial para que nosotros no terminemos haciendo de intermediarios entre los tribunales y aquellas personas que la gente de los tribunales no quiere hablar, ¿no? Con los que no quieren hablar, ¿no? Los antropólogos no estamos para hablar en nombre de, sí estamos para acompañar y
trabajar con los conceptos. Nosotros con esas comunidades trabajamos en el concepto de daño cultural, tratando de explicar por qué había una diferencia cuando la petrolera ingresaba en un campo que simplemente era propiedad de alguien, que entonces o se lo expropiaban o se les paga lo que se llama derecho de servidumbre para poder pasar con sus máquinas por su campo, y cuando se trata de una comunidad indígena que veía afectada, no solamente se veía afectado por la contaminación que deriva de accidentes, ¿no? de derrames petroleros, etcétera, que afectan a todo el mundo por igual, pero en el caso indígena ya el hecho de la presencia de las máquinas con lo que implica de ataque, digamos, de alguna manera a la fauna, a la flora del lugar, el hecho de que perdieran contacto con animales que se van cuando entra la petrolera, cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de realizar determinadas actividades, etcétera, etcétera, era un daño específico, ¿no? Entonces, bueno, era por un lado trabajar con conceptos con la comunidad para poner en palabras cosas que ellos ya están diciendo y que están expresando muy acertadamente, pero a veces hay que lograr como destilar un concepto que pueda, ¿no? Ponerse sobre la mesa frente a los argumentos de la otra parte, ¿no? Y también contando estas cosas, ¿no? Yo he ido a declarar como testigo para ver el tema de ritos funerarios que estaban siendo afectados, el tema de la lengua, en un caso porque también las comunidades pedían poder ejercer el derecho a utilizar, hablar, que se hablara en mapudungún, también poder expresarse y testimoniar en mapudungún en caso de ser mapuches, y no se les permitía, entonces, bueno, demandaron y finalmente el tribunal me pregunta a mí como antropóloga, me hacen ir a ver qué significaría realmente o qué impacto tendría el hecho de que se pueda hablar en su propia lengua y si es necesario o no es necesario. Bueno, ahí aclarar algunas cosas. Es decir, son cuestiones variadas en las cuales uno puede intervenir, donde, a diferencia de lo que pasaba en generaciones anteriores, donde llamaban al antropólogo para dictaminar quién es indígena y quién no, y para hablar de purezas de origen y etcétera, los antropólogos no estamos para eso, ya ningún antropólogo serio trabaja. Sí me lo han preguntado y yo le tuve que decir a un tribunal, no, yo como antropóloga no te voy a decir quién es mapuche y quién no es mapuche, porque no existe, sería un retroceso, tanto para la antropología, que nos llevaría a épocas pasadas, que ya hoy no hacemos, como sobre todo para el campo del derecho indígena, donde lo que vale es la autoidentificación, ¿no? Esto fue en una situación en la cual trabajé con un tribunal para ayudar a pulir los criterios para convocar un jurado popular, donde para cumplir con el Código de Procedimientos de la provincia, la mitad del jurado tenía que pertenecer al mismo entorno sociocultural del acusado. Entonces interviene la Confederación Mapuche y pide que entonces sean mapuche, no solamente que sean del barrio, sino que sean mapuche, ¿no? Y ahí fue terrible, porque ¿y cómo decimos quién es mapuche y quién no es? Bueno, entonces ahí colaborar, ¿no? En tratar de... O sea, lo que hacemos los antropólogos por lo general es elaborar conceptos, trabajar con los conceptos, tratar de desnaturalizar cuestiones que de tanto repetirse parecen obvias, ¿no? Y que generalmente responden al interés hegemónico. Así que bueno, eso es lo que solemos hacer, ¿no? Y hay bastantes antropólogos trabajando. Y después están los antropólogos que se especializan, que no es mi caso, que se especializan en cuestiones judiciales, que hacen etnografía de los juicios y que trabajan también en cómo lograr que los juicios sean más justos, más democráticos, ¿no? Que la práctica judicial responda, ¿no?, a sus objetivos en contextos de diversidad, ¿no? Bueno, y respecto de la otra pregunta acerca del estatus jurídico, bueno, lo que pasa es que el reconocimiento de los derechos durante mucho tiempo fue una cosa de ir y venir, ¿no? Tuvimos el estatus jurídico de los pueblos indígenas fue variando, su reconocimiento por parte del Estado desde la Revolución de Mayo, donde se los busca como ciudadanos o como compatriotas, ¿no?, en el afán de diferenciarse de lo español y de lo extranjero. Con el avance del positivismo y del darwinismo social, a lo largo del siglo XIX, se va instalando una idea, acompañada por la academia, lamentablemente,
de que hay razas superiores e inferiores. Entonces aparece algo que no estaba en los discursos de Mariano Moreno, de Belgrano y de Castelli, ni de San Martín, y que va a aparecer más hacia el fin del siglo XIX, coincidiendo con las grandes campañas militares contra los indios, donde hay una raza superior, que es la europea, y que hay que tratar de que, bueno, de ser un país lo más blanco posible, ¿no? Aunque eso implique el exterminio de la gente indígena. Y en esto que uno dice que parece una cosa terriblemente extrema, si ustedes toman, por ejemplo, los diarios de sesiones del Congreso Nacional de esos años, digamos, entre 1870 y pico y el 1900 y un poco más, hay debates en el Congreso acerca de si la gente indígena tiene que seguir viviendo y tiene que seguir permaneciendo y qué hacer con ellos. Y es increíble, pero aparecen esos debates, ¿no? Debates que hablan donde hay diputados que proponen el mestizaje compulsivo, que dicen que para que la gente indígena se termine de civilizar, hay que mezclarlos con la población civilizada, dicen ellos, ¿no? Ahora, ¿cómo iban a conseguir eso sin violencia? Nadie lo explica, ¿no? Bueno, no funcionó ese proyecto, pero sí fue presentado, ¿no? Algo que nosotros tuvimos en una época, en la primera mitad del siglo XX, una institución que era el Instituto Étnico Nacional. Este Instituto Étnico Nacional estaba dentro del Ministerio de Interior y estaba dirigido por antropólogos y estaba para mejorar la raza argentina, así se decía, ¿no? Mejorar la raza argentina, proponía la eugenesia, que es una palabra que hoy está mal vista, la eugenesia, porque la eugenesia es el mejoramiento de las razas, se utilizan los animales, ¿no? De cría, de ganado, pero aplicado al ser humano, bueno, lo aplicaron los nazis, ¿no? ¿Cómo mejorar la raza? Pero la eugenesia se decía en los discursos presidenciales como uno de los objetivos bien vistos, ¿no? Estoy hablando de década de 1910, 1920, bueno, coincidiendo también con el descenso del nazismo en Europa, y nosotros no vivimos en una burbuja, ¿no? Entonces, se fue viendo como naturalizado el hecho de que el argentino del futuro tenía que ser blanco, por decir así, ¿no? Tenía que ser europeo, tenía que tener un tipo. Y entonces aparecen estos discursos que dicen, bueno, en realidad el argentino es europeo, salvo en sus clases inferiores o salvo en sus clases más pobres. Se toleraba que entre los más pobres sí hubiera gente indígena, no se toleraba que hubiera gente indígena en las clases altas, ¿no? Ahora, respecto de lo que pasaba entonces con estos indígenas mezclados con los grupos más pobres, lo que hay es avances y retrocesos en el reconocimiento de sus derechos. Y esto acompañado por discursos donde además es muy importante la prensa, ¿no? En esto, igual que pasa hoy en día, ¿no? El rol de la prensa como formadora de opinión. Entonces, un país que abolió la esclavitud muy temprano, que en 1813 declaró la libertad de vientres, que en 1853 la Constitución Nacional dice no va a haber más esclavos, vuelve con una esclavitud encubierta, pero más o menos encubierta, después de 1880, justificándolo porque hay que, de cualquier manera, hay que insertar a los indígenas dentro de la sociedad civilizada en sus estratos más bajos, pagando con su trabajo, porque se plantea así como una cuestión de contraprestación, con su trabajo pagando la civilización que reciben. Y con la idea de que los patrones que les van a adjudicar, que se van a beneficiar con su trabajo, les tienen que enseñar el catecismo y costumbres civilizadas, ¿no? Entonces se dan situaciones, como por ejemplo, hay porque el Estado tiene también estas cosas, ¿no? Que te da y te quita, con una mano te da, con la otra te quita, decimos, que mientras sucedía todo esto, mientras sucedían cosas terribles, en Tucumán, donde fue una gran cantidad de hombres, mujeres y niños, los varones, adultos sobre todo, y algunas familias, pero sobre todo varones adultos desde los 13 años, más o menos 12, 13 años, iban a trabajar a los cañaverales como mano de obra gratuita para los empleadores, y las mujeres y niños a las casas de clase media y alta de Tucumán. Todos tenían uno o varios criaditos, ¿no? Mujeres y niños indígenas, a todos les decían pampas, vengan de donde vengan. Y en Tucumán, el gobierno de la provincia manda una inspección, ante una denuncia manda una inspección. El inspector es el inspector de menores. Hay una ley de Roca siendo presidente que dice, un decreto de Roca diciendo que
para todas las cuestiones que surjan en los lugares, en los establecimientos que tienen trabajadores indígenas, el representante de los indígenas va a ser el defensor de menores, no importa la edad del indígena, ¿no? Tiene que ver con una minoridad social. Entonces, nosotros nunca tuvimos una declaración de minoridad como sí tuvo Brasil, por ejemplo. Brasil oficialmente, los indígenas tenían una minoría de edad legal, tenían que tener un tutor para viajar, para cualquier cosa, aunque fueran hombres adultos, hasta 1970 y pico, ¿no? Nosotros no tuvimos eso en forma oficial, pero sí tuvimos este decreto que decía para los que estaban repartidos en establecimientos. Y hay una inspección que se manda al ingenio de Colombres, que es uno de los ingenios era uno de los ingenios más importantes de la provincia, por una denuncia que había de vecinos de cómo las malas condiciones en que estaban los indígenas, los pampas que estaban trabajando, que habían sido pampas prisioneros que habían sido enviados a trabajar en ese ingenio. Entonces está la documentación de la comisión que se arma y los dos defensores de menores van, por parte de los envía a la Cámara de Diputados de Tucumán a investigar el ingenio. Y está el informe donde dicen que los tienen sin comer, sin vestirse, y lo que declaran estos, que habían muerto, muchos de los pampas que les habían asignado, habían muerto por las malas condiciones de vida, y lo que dicen, por ejemplo, dicen, las indias visten los harapos de la misma ropa que se trajeron de los toldos. Y sobre esto habla mucho porque dicen, el propósito de enviar a los indios a los ingenios es que se civilicen. Entonces deberían tener ropa civilizada, ¿no? Bueno, a ver, podríamos discutir mucho sobre esto, ¿no? Este concepto de ropa civilizada, pero lo que está indicando es que cierta parte del Estado estaba convencido de que el traslado de los indígenas, más allá de que estuvieran trabajando como mano de obra forzada, tenía que ver con esa supuesta minoridad social de ellos y que iban para ser educados y para ser civilizados, y que eso algunos particulares no lo estarían cumpliendo. Colombres contesta que no sabía, que tenía que darles de comer y de vestirse, y bueno, de alguna manera, bueno, queda como observado el ingenio de Colombres, y después se forma esa comisión va a seguir, se anuncia que va a seguir yendo a los demás ingenios a ver qué está pasando, pero el informe que hace después, el informe completo que hace esa comisión, hoy en día las páginas que estaban manuscritas, que estaban en el libro ese libro, un libro en particular, que está en los archivos de la provincia de Tucumán, fueron arrancadas y nunca más, no se sabe quién las arrancó y no aparece ese informe, ¿no? Pero con lo que dijeron ya de Colombres nos pinta bastante la situación. Lo que quiero decir con todo esto es que hubo avances y retrocesos, donde también decía la prensa, porque hubo una campaña muy fuerte de convencimiento, ¿no?, de que lo mejor que podía pasar para los indios prisioneros era ser enviados a trabajar, porque con el trabajo se van a formar como civilizados, porque no hay otra cosa para hacer con ellos, porque no se los puede mandar de vuelta a sus toldos porque van a volver a resistirse al ejército, porque no se los puede devolver a su lugar de origen, porque no los podemos mantener todos juntos porque hay riesgo de rebelión, entonces lo mejor es distribuirlos entre las familias, y nuestras familias tan cristianas los van a atender, ¿no?, amorosamente, etcétera, etcétera. Hay un montón Bien. mucho trabajo, ¿no?, por parte también de la prensa sobre estas cuestiones. Así que bueno, ha sido un ida y vuelta. Luciana. Gracias, Diana. Disculpe, te tenemos que interrumpir. Muchísimas gracias, porque estamos cortitas ya, y ahora sí damos la palabra a Eli González para hacer nuestro cierre. Gracias, Eli. Bueno, buenas tardes. La samachiñe, pero tak wara iwogo, te mache sepate, cardio mache imera mitayak, pero ñachek igual voy que se traigilo, sagatram senakta mi alpi. Bueno, para quienes no me conocen, me tengo que presentar. Soy Elizabeth González. Y en mi lengua indígena mi nombre es Logoiche. Decía que soy la última, y a veces la última es donde un poquito tenemos que ajustarnos con el tiempo. Espero que no se retiren y puedan escucharme. Y prometo hablar 10 minutos, nada más. Porque tengo que hablar de un tema tan importante. Por supuesto, ya obviando el saludo a las ministras que están, a todas las autoridades presentes para no tomarme el tiempo, sino rescatar algo que han dicho
grandes mujeres como Diana y Luciana, que me antecedieron, que hablan y han trabajado en una forma de articulación, en una forma de acceso a justicia en relación a los pueblos indígenas. Pero quiero decir que nosotras, las mujeres indígenas, tenemos mucho que ver en relación a los cambios climáticos, en relación a lo que es la situación hoy de lo que estamos viviendo en crisis climática, porque hoy estamos viviendo una crisis climática. Entonces, cuando yo hablo de los derechos de los pueblos indígenas, que tiene mucho, pero mucho que ver con la conexión más profunda de lo que es el tema del cuidado de nuestra madre tierra. La verdad que los términos para cuando hablamos nuestra lengua indígena tienen que ver hoy a un castellano, a un español, que para nosotros los pueblos indígenas ya podría decirse que existe o que existió el territorio. Pero ¿cuál es la situación nuestra? Que las mujeres indígenas son las que hemos sido guardianas de nuestro territorio. Hemos trabajado estas herramientas de trabajo de la mujer, cuidar nuestro territorio. Es la que organizó cuánto de vida mientras no ha sido sacada, mientras no han sido violentadas desde los territorios. Porque estas violencias, de grandes violencias en todos los territorios, no solamente en el Chaco, que nos corresponde a nosotros, sino en toda Latinoamérica, esa situación que se vivió de los pueblos indígenas, que ha traído grandes consecuencias en relación a nuestros derechos como pueblo indígena. Los pueblos indígenas siempre hablamos de nuestra libre determinación, que nosotros, los pueblos indígenas, tenemos, digamos, esta forma de independencia en poder hablar y escuchaba, mientras yo escuchaba, anotaba algunos términos, ¿no? ¿Cómo accedemos a la justicia? Los pueblos indígenas manejamos la situación de una justicia indígena, porque era el cuidado de nuestros territorios que hoy acarrea los grandes cambios climáticos. Entonces, ¿cómo abordamos hoy en relación a lo que Carpel en mi lengua, que nos ampara, que es el acceso a justicia o a la justicia cuando sufrimos del despojo de nuestros territorios? Entonces, el despojo de los territorios no es solamente el no tener acceso a un lugar donde vivir, donde desarrollar el buen vivir, sino que tiene y acarrea lo que sería el tema de nuestra soberanía alimentaria. ¿Cómo nosotros podemos hablar de una soberanía alimentaria cuando no tenemos más acceso a poder tener ese supermercado? Hablo muy en forma castellanizada, donde que suben hasta que karate, agua con mi arma, donde no podíamos decir que padecíamos de enfermedades, que padecíamos de desnutrición, porque nuestra alimentación era una buena alimentación por poder tener esta soberanía de nuestro territorio y en relación a la determinación por nuestra seguridad y soberanía alimentaria. ¿Qué fue pasando? Las herramientas. Yo cuando hoy hablamos de herramientas, tenemos muchas herramientas, porque esta herramienta, perdón, que cuando tenemos las herramientas, por supuesto que en esta participación de las mujeres indígenas, uno de lo que es, lo que le mencionaba, la mujer es la protectora de nuestra madre tierra. ¿Cómo es la incorporación? La incorporación de la figura de la mujer fue muy difícil. Si para todas las mujeres fue difícil, imagínense para una mujer indígena. Y yo siempre doy ejemplo a las mujeres y a nuestras cacicas, como la cacica Dominga, la cacica Autá, que fue de mi clan. Muchas mujeres que han luchado, que fueron las que han podido hacer saber
a los líderes indígenas, porque la que más cuidaba de aquellos fortines que llegaban, de las masacres, eran las mujeres. Eran las mujeres las que cuidaban de los territorios para que no vinieran a meterse. Y así igual eran las que llamaban como que eran las que avisaban. ¿Qué rol tan importante? Nunca hemos, en la historia no se habla, por ejemplo, de las grandes lideresas que han pasado a tener las grandes herramientas para que nosotros hoy podamos hablar de acceso a justicia. Porque para conocer el derecho, pero no tenemos acceso porque no sabíamos hablar la lengua castellana. Pero una vez que nosotros aprendimos, pero nuestras ancestras, nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas no sabían. Y no tenían ninguna intención y no tenían la obligación de saber hablar el castellano. Como hoy nuestras ancianas wichí todavía no hablan castellano. Y me parece perfecto que mantengan viva nuestra lengua. Ahora, ¿cómo nosotros podíamos entrar, que yo lo decía en la lengua indígena, al acceso a justicia? El acceso a justicia para nosotros fue importante porque la participación de la mujer empezaron a surgir grandes lideresas que decíamos, no podemos ser las que hacemos el almuerzo, las que hacemos las tortas fritas, las que hacemos la torta parrilla para atender en las grandes asambleas de los pueblos indígenas. Nosotros también podemos ser parte marcando la agenda de nuestras políticas públicas en la participación. Y es así que grandes mujeres han empezado a organizarse. Por supuesto, el machismo. Ese machismo muy mal aprendido de nuestros hombres indígenas fue una gran lucha, fue una gran barrera que habría que llegar ante una barrera machista del no indígena con los nuestros, fue un tanto difícil, pero no imposible, porque hoy estamos. ¿Cuántas mujeres hoy son funcionarias? Y qué lindo es lo que decía Luciana, preguntarnos, ¿cuántas juezas indígenas tenemos? ¿Cuántos jueces indígenas? Juezas, me gusta más, ¿verdad? Pero hay que ver cuántos estamos participando. ¿Quiénes somos las mujeres que hoy podemos ser parte en las decisiones en lo que es las políticas públicas para el acceso a justicia de nuestros pueblos indígenas? Las decisiones lo fuimos haciendo. Nunca más decir que otro hablara de nosotros. Y hoy escuchaba a Diana y me venía a la mente, porque yo no escribo nada para hablar, pero me venía a la mente una antropóloga que escuché y que me había decepcionado mucho escuchar, que dice que nosotros no teníamos todavía nombre cuando nacíamos, que nos ponían un nombre de animalito. Y ahí entendí, Diana, lo que decías de por qué nos ponían el nombre de eugenesia. Creo que esa era una fundamentación de eso. Y por supuesto me había levantado y dije que no era así, porque también hoy nuestras voces empezaron a ser oídas. Nuestras ancianas empezaron a contar cosas que quizás antes no querían contar, porque había también un poco como de recelo que otro viniera y que nos empezaran empezaron a estudiar de nosotros. Porque acá hay que marcar algo fundamental en todo lo que es el cambio climático. Cuando hablamos la palabra cambio climático pareciera fácil, pero acá tiene que ver con la espiritualidad, el equilibrio que tienen que tener las mujeres, los pueblos indígenas para llevar, porque cuando hablamos de nuestro territorio, hablamos del tema de la lengua, el tema de nuestra cultura, de nuestra alimentación, de esto que es lo que vamos pasando de generación en generación, que lamentablemente hoy tenemos que tomar herramientas como lo escrito, porque hemos hablado tanto y las palabras se llevan el viento y después otros vienen a hablar de nosotros de otra forma, cambiando lo que es realmente nuestra memoria. Tampoco digo historia porque es nuestra memoria.
Entonces, para mí es tan importante este espacio, poder contar un poquito qué estamos haciendo las mujeres indígenas. Y las mujeres indígenas nos hemos organizado y la mayoría de las primeras lideresas indígenas que han llegado a Naciones Unidas para poder reclamar ese espacio que hoy se llama Foro Permanente de Pueblos Indígenas. Si bien las organizaciones eran de hombres, la mayoría de participantes eran mujeres. ¿Por qué voy a ese espacio, a ese escenario internacional? Porque de respaldos tenemos mucho respaldo. Tenemos un marco jurídico que nos ampara como pueblo indígena. Ahora, ¿cómo es? Ahí veía un chat, decía cómo va a ser la implementación real, que no sea lo teórico. Y para mí siempre es importante que sea aplicado y que dé vida. Y eso, para poder hacerlo y para poder desarrollarse, tiene que conocerse. Tenemos que saber cómo es lo que a nosotros como pueblo indígena nos respalda. Hace poco tiempo estuve representando dentro del FIDA, no sé si todos conocen, pero quería compartir con ustedes porque hemos trabajado. El FIDA es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y nosotras las mujeres indígenas somos parte. Y en Colombia, cuando se hizo el preencuentro de la 7ª reunión del FIDA, que se hizo en Roma, bueno, tuve la responsabilidad de poder ir para representar, donde nosotros hemos presentado. El FIDA es un organismo internacional de Naciones Unidas, donde a nosotros nos preocupa y nos ocupamos de la situación que viven nuestros pueblos indígenas, justamente de la crisis climática que afecta no solamente la vida del ser humano, sino de los seres vegetales y animales. Para nosotros los pueblos indígenas, si sufrimos de esta crisis climática, vamos en la desaparición, porque los pueblos indígenas nos desarrollamos en los territorios. Y esto es preocupante. Y qué bueno que muchos países, quienes estuvimos representando, para mí, por supuesto, desde el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, representamos y también hemos exigido, donde presentamos un documento. Sería bueno poder compartir, pero por el tiempo, ya no nos queda tiempo. Yo tenía la idea, pero después si quieren le paso, para poder compartir a ustedes que nosotros los pueblos indígenas tenemos derecho reconocido internacionalmente. Afirmamos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros instrumentos internacionales. Estos derechos incluyen nuestro derecho a la autodeterminación, que nos permite gobernar colectivamente, no solamente, Elizabeth, nuestras tierras, nuestros territorios, nuestras aguas, nuestros recursos, fortaleciendo así nuestro sistema alimentario mediante la preservación de nuestras prácticas alimentarias, valores bioculturales y enfoque holístico de desarrollo. Solamente le estoy leyendo un poquito del preámbulo, que después le puedo compartir el documento, porque es un documento público, pero ¿qué les quiero decir? Que las mujeres indígenas, y tan linda charla de hoy, de la tarde, que podamos nosotros ser parte de este momento, parte de poder ser escuchadas, y también de haber escuchado a personas que también tienen que ver con la materia a los derechos de nuestros pueblos indígenas. Para mí realmente siempre es un honor poder hablar, poder contar un poquitito, y en reconocimiento a las grandes lideresas que son las que caminan con nosotras, y las mujeres indígenas en este mes de la mujer, sabemos que cada mujer, y esas mujeres que no están acá en la pantalla, que están en los territorios, son las que nos insta
a poder llegar a hacer estas peticiones, las necesidades, nuestras artesanas, que cada vez más es lejana poder tener su materia prima de trabajo, cómo llevar el pan a la casa. No me piden un contrato de trabajo, piden el de poder tener el acceso a los territorios para tener su materia prima para realizar su trabajo, porque esa es su forma de vida. Ese es nuestro desarrollo económico. Cómo nosotros las mujeres indígenas vamos a poder ir trabajando en las violencias en tanto y en cuanto podamos trabajar lo que es nuestro idioma que deberíamos trabajarlo en una app dentro de estos teléfonos. Yo puedo y tener términos que sean en nuestra lengua indígena. En la provincia del Chaco es ley y es reconocida oficialmente en nuestras lenguas indígenas. Pero ¿cómo estamos trabajando? Está la ley del 2010. Estamos hoy 2025, no tenemos ni siquiera una app que sea en las 3 lenguas indígenas. Es un sueño, y los sueños hay que decirlo para que se cumplan. Así que en esta tarde, por supuesto, hablar desde el acceso a justicia, no puedo dejar de mencionar que los avances que hemos tenido, la participación, ¿quién le habla? La responsabilidad de poder hacer el acceso a la justicia de nuestros pueblos indígenas, con una articulación y poder decir, hoy contamos con 22 empleados, en su mayoría mujeres, que trabajan en toda nuestra provincia del Chaco, con la figura también de peritos traductores e intérpretes, que también son esas personas que a diario son convocados para que cada una de las mujeres, quienes tengan en la búsqueda de la verdad ante la justicia, puedan tener y agotado esta posibilidad de hablar en su propia lengua. Carlota Arañache, muchas gracias por hacer parte esta tarde maravillosa, para nosotros disfrutando un clima muy lindo después de los grandes calores. Esto de lo que hablamos hoy las mujeres, esta crisis climática que somos todos responsables. Por eso el trabajo siempre tiene que ser colectivo. Y a ustedes que se quedaron esperando para que termine la última, que soy yo en hablar, que esto estaba determinado a las 18:30. Gracias, Elina. Gracias, Luciana San Pietro. Gracias. Gracias a vos, Eli. Bueno, el tiempo sí realmente es tirano, la virtualidad nos une, pero también nos separa. Muchísimas gracias. Quisiéramos repetir esto pronto y también invitarles a todos y a todas al próximo 25 de marzo, donde vamos a tener una continuidad de esta charla con aportes también, la traducción a lo jurídico de las realidades de las mujeres rurales, a la terminología jurídica para adquirir herramientas para el abordaje de la mano de Claudia Araujo. También la experiencia desde el activismo y la experiencia con los agroquímicos aquí en nuestra provincia, de parte de Alejandra Gómez, y también la experiencia del trabajo con el ambiente y con sistemas de reciclado y de política institucional relacionada con el ambiente, como experiencia del Poder Judicial, granitos de arena que se van incorporando a las políticas institucionales de la mano de nuestra directora de archivo, Alejandra Acosta, el martes que viene. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, disertantes, gracias, Eli, gracias a las autoridades y al Centro de Estudios. Y bueno, con esto sí, ya pasados unos minutitos, pero una tarde que nos quedó chica. Muchas gracias, un abrazo inmenso y bueno, a seguir trabajando por una justicia climática y de género. Muchas gracias.